Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén muy, pero muy bien. Yo soy Carmen y este es el canal Mensajes de tu Ser Interno. Vamos a ver entonces en esta oportunidad, mi querido y adorado amigo, amiga, mi gente querida, ¿qué será lo que hay para ti? ¿Cuál será ese mensaje que viene para ti? Un mensaje que me parece que de verdad es muy común que pase cuando realmente tú no quieres aceptar. Muchísimas veces, cuando a veces el orgullo te sube un poquito, pero tú dices, mejor de todas maneras voy a tratar de ver cómo puedo disimular. Y dice acá, ¿cómo lo disimula? Pero ya no puede más. Eso pasa. Juró no buscarte, pero está que revienta. A pesar de que ha dicho que no va a buscarte, a pesar de que a lo mejor le ha dicho a alguien, no la pienso, no lo pienso buscar más, está que revienta. Hay un dicho dentro de todo que dice que el que escupe para arriba le cae la saliva y que uno de esta agua no beberé, uno no puede decir porque más rápido bebe. Entonces probablemente esto es lo que a esta persona le está pasando. Voy a poner aquí la cartita para estar mirándola y acordarme exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces mira lo que pasa. Estas son cosas que pasan normalmente en la vida diaria. Tú te molestas con alguien y tú quieres a esa persona, ¿cierto? Un compañero de trabajo, para ponerte un caso rapidito y facilito. O te pusiste bravo con tu hermana o con tu hermano. Vamos a decir así, por algo discutieron y se molestaron y están bravos. Y esa persona realmente pasa por el lado tuyo y se va para la cocina y va para el cuarto y va para no sé qué y se batuquea. No es capaz de hablarte ni decirte permiso, sino que pasa por encima de los pies tuyos y no sé qué, con tal no decirte permiso. Sencillamente no quiere hablarte. Es así como ese ego o ese orgullo que se le mete a uno dentro, entre pecho y espalda, porque no quieres ceder, porque al decir permiso pareciera ser que como que te estás doblegando ya. Dijiste la primera palabra y entonces fuiste tú quien empezó. O sea, tiraste la primera piedra, ¿verdad que sí? Eso es lo que se llama ese orgullo malo. El orgullo malo, como así hablamos del colesterol malo. Hay colesterol malo, colesterol bueno. Y entonces ese es el orgullo malo. Y pasa el tiempo hasta que uno de los dos se les pasa y tienen que ceder o por cualquier razón de la vida o la mamá o el papá los pone uno enfrente al otro para que se den excusas o se perdonen. Ah, está muy bien, eso pasa en las mejores familias. Pero resulta que hay relaciones en las que la persona se va de la relación o la fueron de la relación, puede ser uno de los dos casos, y se va molesta o se va molesto. Ponle tú que fuera la persona que cometió un error, un grave error que le costó la relación, definitivamente, le costó la relación. Y esta persona quizás no calculó bien y no se imaginó que le podían, como quien dice, darle de baja, como dicen. Y esta persona se tuvo que ir de la vida de esa persona o de ti, se fue de tu vida. Vamos a hablar así, para que lo entiendas mejor o lo entendamos mejor todos. ¿Qué pasa? Que esta persona se va y dice, yo que voy a estar yo para nada, mira, yo ni quiero, ni vuelvo otra vez por esa casa. A mí donde no me quieren, yo no estoy. Y bla, 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 y habla en cualquier cantidad de cosas y habla con los amigos, con las amigas y dice, yo no vuelvo más para, ni le vuelvo a ver la cara, que no sé qué, cómo es posible que me haya hecho esto, bla, bla, sabiendo esa persona que tuvo la culpa. Eso es lo peor, que los quienes más hablan son los que tienen la culpa. Yo sé por qué te lo digo. Entonces, jura no buscarte y pasa el tiempo. Ahí es donde, cuando está pasando el tiempo y ya la cosa se está poniendo mejor, es ahí donde uno dice cuando está madurando el aguacate, cuando la palta está madurando. Ahí es donde se pone buena la cosa. Entonces esta persona comienza a sentir como que verdaderamente, ¿será que yo tengo que volver? Yo no voy a volver porque a mí fue que me cortaron, a mí fue que me rompieron y
esa persona me rompió y yo no quiero entonces volver, yo no voy a dar mi brazo a torcer porque esa persona me rompió, me terminó, acabó con mi relación, sin darse cuenta, o mejor dicho, sin tomar en cuenta que esa persona tuvo la culpa y que por eso se buscó lo que se buscó. Perdón, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y esta persona va sintiendo como un remordimiento, va sintiendo como que de verdad las cosas no tenían por qué haber sido así. Dios mío. Y mira que de verdad te lo digo porque alguien vino aquí a decirme una vez algo parecido y de verdad lo tomé en cuenta. Esta persona va pasando el tiempo y se va dando cuenta que mientras más lo deje pasar, peor es la cuestión. Mientras más lo dejes pasar, más es lo que te viene cuesta arriba. Más va a ser el problema, más explicaciones tienes que dar, más difícil va a ser para la persona que se quedó tener que perdonarte. Más difícil va a ser para esa persona que se fue poder conseguir ese perdón. Entonces, tiene que estar en eso. No duerme, está en el trabajo y está pensando en eso. No haya cómo hacer para volver. Necesita hacerlo, pero no haya de qué manera. Entonces, hay muchísimas maneras que se las ingenian perfectamente. Que de repente te llaman y no te hablan de un teléfono público, por ejemplo. Te llaman por teléfono y no te hablan. Ponle tú. Ya la persona que se queda, ya como que se da cuenta de que probablemente es esta personita que está llamando y que no quiere hablar. Eso es como diciendo un indicio mudo, sin palabras, quiero hablarte. Mudo, sin palabras, necesito pedirte perdón. Un mudo, sin palabras, quiero dar el primer paso. No se atreve todavía, no se atreve por N razones. Y entre las razones está en que su orgullo está primero. ¿Qué va a decir esa persona? Terminó conmigo y yo encima voy a estar yendo a buscarla, hasta chupándole las medias. Pero no entiende, no comprende, no capta que fue por su culpa que esto se terminó. No le conviene pensarlo, acordarse, no le conviene. Entonces empieza ese bombardeo de dimes y diretes en su propia cabeza, que se le va a explotar la cabeza de tanto pensar. Puede mandarte un mensajito, como quien dice, hola y ya. ¿Cómo andas? ¿O cómo anda todo? Si tienes hijos con esa persona, ¿cómo están los niños? Si ni siquiera ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están los niños? Y así empieza, porque realmente lo está haciendo como quien dice, como para ir abriendo un poquito ese campo. Y dependiendo lo que tú le digas, dependiendo de eso, esta persona entonces va a tener más coraje para volver, le da más fuerzas. Pero ¿qué pasa si tú no le dices nada? ¿Qué pasa si tú no le contestas pero nada? Niñé, no le contestas en absoluto o lo dejas en visto. ¿Qué pasa? Ahí sí es verdad que se puso Cristo a padecer. Porque si tú le contestas y le dices, aquí no vuelva usted a llamar o no vuelva, ya siente como que todavía estás dolida o dolido. Ya sientes que todavía en el corazón como que hay una tiquititaki, un tiquititaki. Pero si tú no le contestas y lo pones por visto nada más, en algunos casos, en otros ni siquiera abres el mensaje, te podrás imaginar lo que va a sentir esa persona. ¿Cómo se va a sentir? Se va a sentir peor que una cucaracha. Peor que una cucaracha se va a sentir esa persona cuando vea que tú no le estás parando pero ni medio, que no te esté interesando ni siquiera lo que puede decir el texto, pero para nada. ¿Ah? ¿Qué te parece? O que suene el teléfono y tú veas que es la persona y tú no seas capaz de contestarle, sino que lo dejas que eche el mensaje o de repente le trancas esa llamada para que no entre. ¿Qué te parece? Eso sería lo que se llama fantasmagórico, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo disimula? Pero ya no puede más.
Jura no buscarte, pero está que revienta. Eso le pasa por estar hablando más de la cuenta, por estar diciendo que no te va a buscar más, o qué sé yo qué, o que te has creído tú, que yo voy a venir otra vez, mira, ni siquiera ni se me ocurra, que no sé qué. El que escupe para arriba, le cae la saliva. Y el que dice de esta agua no beberé, se va a tener que tomar unos cuantos tragos de esa agua, sí señor, para que respete. Entonces, está que revienta hasta que llega un momento, si tú no le sigues el jueguito, sino que te quedas así, calladito, calladita, así te estés muriendo tú también, porque es posible que a lo mejor le hayas terminado por sinvergüenzongo o porque de verdad no hace las cosas bien y te hartó, pero en el fondo tú quisieras una oportunidad de nuevo. No te lo niego, porque no, a mí me pasó, yo también lo hice. A pesar de que se estaba portando mal, le tuve que dar una oportunidad porque mi corazoncito todavía estaba tocando tiquiti, ¿ves? Pero hay que saberlo dar. No se la des tan fácil. No se lo pongas tan fácil. Déjale que esa puerta tengan unos 7 u 8 candados y que las llaves se desaparecieron y que busque esas llaves para poder entrar. Para que veas que la próxima vez lo va a pensar bien. Sea lo que sea, le va a costar. Siempre lo he dicho, mi gente, siempre lo he dicho, la dignidad primero que nada. El hecho de que tú le recibas inmediatamente, que apenas te hable, tú le contestas, no. Eso le estás dando ciertas luces a esa persona. Le estás dando, pero si yo hubiera sabido esto, que me iba a contestar así tan rápido, pues yo no me mato la cabeza. Yo de una vez llego y le pregunto o le doy un mensaje. Mira qué facilito, pero si le cuesta bastante, sea lo que sea, así estén preguntando por quien sea, si le cuesta que tú le respondas, ahí sí vas a ver realmente cómo tú eres ahora, cómo te valoras, cómo te estás amando, cómo te estás queriendo. Por ahí estuve viendo en un TikTok alguien que dijo, esto es para las mujeres. Una mujer cuando se ama a sí misma, pero yo lo diría que para todo el mundo, lo voy a poner como para todo el mundo. Cuando una persona se ama profundamente a sí misma, no está con cobas con nada, ni las promesas que le pongan más grandes las va a aceptar porque sabe que es autosuficiente y que se puede dar esas promesas y más completamente solo o sola. ¿Ok? Ahí te dejo esa entonces. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado, mi gente, mi querida gente bella, mis amigos, mis amigas. ¿Cómo lo disimula? Pero ya no puede más. Jura no buscarte, pero está que revienta. Que termine de reventar, porque tú no se la vas a dar tan fácil. Sí, le vas a aceptar, al fin y al cabo, probablemente. Puede ser que sí, como puede ser que no. No me meto en eso. Pero sí te digo que le cueste bastante. Duro. Suéltalo bastante, suelta, deja esa cabulla bien larga allí, bien, que haga de cuenta que esa persona crea que tú te olvidaste y vas a ver cómo va, si realmente está interesado y te quiere, vas a ver cómo va a sudar la gota gorda. Sangre, sudor y lágrimas. Sí, señor. Vamos a ver que hay consejos y advertencias. Un consejo o una advertencia para esta misiva. ¿Cómo lo disimula? Pero ya no puede más. Jura no buscarte, pero está que revienta. Y para más de ustedes, muchos de ustedes, estamos en este plan, ¿ok? Que lo está disimulando. Mi gente, ponte duro, ponte dura. No se lo hagas tan fácil. Deja que de verdad, le cueste, que de verdad saque también, así como te dejó las dignidades por el piso, deja que saque sus dignidades también y que también las riegue. Mira, ¿ves? Quédate como muerta o como muerto. Como muerta o como muerto. Mudo, muda. En tu letargo. Así que ni siquiera tú no oyes, tú no ves, tú no hablas. Quédate así. Nada. Como que si no existe esa persona. Vas a ver los resultados. Yo que te lo digo. Vamos a ver otra carta. Consejo o advertencia. Un consejo. Si es cierto, esta persona va a entrar en dudas. Y como tú no le vas a contestar ahí mismo, así te pregunte lo que te pregunte. Así te pregunte, es que por allá hubo un temblor. Tú ni le contestas. Esta persona entra en shock,
entra en pánico, entra en dudas. ¿Qué le está pasando a esta persona? ¿Pero por qué ni siquiera me contesta? ¿Qué será? Entonces definitivamente me olvidó. ¿Ah? Y una tercera carta, que es también puede ser un consejo o una advertencia. Eso te va a pasar, ¿sabes? Mira, te desprendes, definitivamente, te desprendes de esa situación. Queda como que de verdad te desprendiste. Esta es la mejor carta, la carta del diablo invertida, porque sale definitivamente como que no hay apego para nada. No hay, hay desprendimiento total. No se te está viendo que estás ahí pegado ni que te va a notar que estás allí, aunque por dentro estés así. Porque yo no estoy negándome al hecho de que si le perdones, si le tienes que perdonar, no queda de otra. Eso depende también tú, cómo te sientas tú, eso también depende, pero no se lo hagas fácil. El truco está en no hacérselo fácil, ¿ok? Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado hoy. Sí les digo que hoy hice los videos en vivo porque estoy cumpliendo un año con el canal de ¿Cómo te leo el tarot gratis? Estoy cumpliendo un año y entonces hice esos videos en vivo. ¿Ok? En vivo es más duro porque me tengo que intercalar con la gente, me tengo que poner a hablar con la gente y entonces es bastante más duro. Y también voy a hacer con ustedes uno de estos. Creo que quizás a lo mejor para el sábado que nos toca estar juntos, voy a hacer entonces quizás a lo mejor el video un poquito más largo para poder estar con ustedes y celebrar ese año de cómo te leo el tarot gratis, ¿ok? Entonces les estoy agradeciendo mucho el haberme escuchado. Recuerden la cajita de amigos de los firifiris. ¿Qué ha pasado con eso? No me he olvidado. Cuidadito pues. Vámonos. El que tenga preguntas que las haga. ¿De acuerdo? Y el sábado vamos a volver a hablar sobre eso. Nos estamos viendo en un próximo video. Y bye bye. Que les vaya muy bien.